en tu presencia, oh Dios. El ministerio Discipulando a las Naciones presenta el mensaje de la gracia y el amor de Dios para la salvación de todos los hombres de esta tierra y la edificación del pueblo cristiano, por intermedio del siervo de Dios, Asunción Roldán Ábalos, quien ya queda con ustedes. En tu presencia pertenezco yo, en tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia es donde fuerte soy. Gracia y misericordia y paz a todos vosotros. Les saludo en el amor de Jesucristo nuestro Señor. Les invito para tomar la palabra del Señor en el libro de Filipenses capítulo 4, versos 8 y 9. Damos lectura con la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Oremos, hermanos, para que Dios nos hable. Padre justo y bueno, grande es tu amor y tu misericordia. En esta hora, Señor, delante de ti venimos agradecidos, Señor, por tu inmensa bondad. Oh Santo Dios Todopoderoso, gracias. Gracias, Señor, por todas tus bondades, tu misericordia, que cada día, Señor, nos concede. Oh Dios Altísimo, bendícenos, bendícenos en esta hora. Te lo pedimos, Señor, Dios Santo, Dios Justo. Glorifícate, Padre Celestial, por medio de tu palabra. Enséñanos, aconséjanos, instrúyenos, capacítanos cada día, Padre bueno, porque de ti viene nuestro socorro. De ti viene, Señor, la salvación tan grande. De ti viene, Señor, la perfección, el conocimiento, la ciencia, el poder, la gloria. Por eso estamos agradecidos, esperando en tu bondad, en tu misericordia. Bendícenos en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a estar viendo un mensaje titulado ¿Cómo debemos pensar? La Biblia nos revela, mis amados hermanos, que tenemos que aprender a pensar, porque los pensamientos provocan acciones y los pensamientos nos ayudan o nos llevan a hacer las cosas así como pensamos. La Biblia dice también que tal es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él, porque ciertamente el hombre de buenos pensamientos, de pensamientos correctos, santos, puros, siempre va a obrar en justicia, en santidad, en pureza. Pero el hombre de malos pensamientos va a estar siempre haciendo cosas malas, porque el hombre tiene una mente donde conduce todo su cuerpo, todo su ser. Por eso en la palabra de Dios vemos, hermanos, que Pablo nos dice, hay que saber pensar, valorar, seleccionar todo lo bueno, lo justo, lo santo, lo puro, todo lo que es de buen nombre, lo amable, lo digno de alabanza. El Señor está, hermanos, siempre dándonos consejos muy importantes y necesarios para poder vivir una vida superior, una vida de poder, una vida de bendición, una vida de paz, de victoria. Por esto la Biblia nos revela, también podemos ver en 1 Tesalonicenses 5, versos 21 y 22, examinadlo todo, retener lo bueno y absteneros de toda especie de mal. Vemos que hay que saber examinar todas las cosas, que saber examinar también, no conforme a la carne o conforme a nuestras ideas, sino más bien conforme a la palabra de Dios y al Espíritu Santo, hermanos. Por eso hay que saber examinar. Hay que saber también, hermanos, retener lo bueno y abstenerlo de todo lo malo. Esto es el consejo de Dios. Esto es lo que debemos hacer, porque ciertamente Dios nos ha dado una mente y una capacidad intelectual para poder
entender, reflexionar y aprobar lo mejor, lo bueno. Dios nos ha dado una mente, una memoria en donde tenemos que almacenar todas las cosas buenas. Nuestras vidas son como un edificio, hermanos, donde tiene muchas áreas, donde se almacenan cosas, sean buenas o malas. Por eso el hombre que ama a Dios, que teme a Dios, tiene la oportunidad de almacenar cosas valiosas, muy valiosas, porque el Evangelio enriquece, hermano. El Evangelio hace al hombre valioso, a la mujer preciosa en Cristo Jesús. Hay un precio, hay un valor, hay una hermosura espiritual que es muchísimo más valiosa que la aparente, natural y terrenal. Por eso vemos que la sabiduría de Dios sobrepasa todas las piedras preciosas. La sabiduría de Dios sobrepasa todo valor de oro, de plata y de todo lo que se pueda anhelar o desear en esta tierra. No hay nada tan grande, tan maravilloso como la sabiduría, el temor de Jehová, la inteligencia, la prudencia, la ciencia, el amor, la paz, la verdad, la justicia, la santidad. Todo lo que es de Dios es precioso, es valioso. Por eso es que tenemos que aprender a valorar, a comprobar y a gustar en todo lo que viene de Dios. La Biblia dice que toda buena dádiva y don perfecto desciende del Padre de las luces, en el Dios en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Por eso Dios nos ha provisto para nosotros abundancia, hermano, de bendición y de vida por medio de su abundante gracia y misericordia y conocimiento. Por eso necesitamos también aprender a llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso también dice la Biblia también que no hay que dejarnos confundir o perturbar o extraviar por doctrinas de error o pensamientos de error. Más bien tenemos que crecer, dice Pedro, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay que saber crecer y aumentar cada día más y más la gracia, el poder, la santidad, la justicia, la verdad. Porque Dios se agrada en aquel que le teme, que le ama, que se esfuerza por vivir conforme a la palabra de Dios escrita. Para eso Dios nos ha dado un tesoro tan grande que es la palabra de Dios. Porque el consejo de Dios permanece por los siglos de los siglos. El consejo del hombre se desvanece, pero la palabra de Dios permanece, hermano, porque es poderosa para obrar maravillas. Por eso vemos también, hermanos, que lo dice la palabra como un consejo, que nosotros todos tenemos que estar siempre gozosos, orando sin cesar, dando gracias a Dios en todo, siempre agradecidos a Dios y siempre buscando de mantener la llenura del Espíritu Santo. Y esto es por tener comunión con Dios. Hermano, no se puede vivir sin Dios, sin el Espíritu Santo. Cuando el Señor no está en nosotros, la vida es perdida, es vacía. La vida es miserable, angustiosa, confusa, porque solamente Dios le da sentido a la vida. Dios le da valor por medio de Jesús de Nazaret. Por eso dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay una nueva vida para ti, para todos los hombres en esta tierra. Todo hombre fracasado, turbado, confundido, angustiado, puede cambiar de vida, puede empezar una vida de paz, de gozo, de poder, de felicidad, porque en Cristo hay una nueva oportunidad de vivir lleno de poder y de gloria, porque en Cristo Jesús hay abundante redención, porque Él es clemente y misericordioso, Él es piadoso y paciente para ayudarnos y enseñarnos a vivir una vida diferente. Por eso es que el Señor nos revela también que tenemos que establecer un pacto con Dios en el corazón y en la mente, un nuevo pacto que consiste en mantener escrita la palabra en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestros hechos. Eso tenemos que darnos cuenta, que Dios nos ha mandado y nos ha dado la oportunidad de entrar en un nuevo pacto, en un pacto eterno y glorioso en Cristo Jesús. Porque este es mi pacto, dice el Señor, que haré con ellos en aquellos días. Escribiré mi palabra en sus mentes y corazones, y seré propicio a sus pecados, nunca más me acordaré. Porque el hombre que se llena de Dios acaba con la obra del diablo. Por eso vemos, hermanos, que tenemos que aprender
a vivir dentro del nuevo pacto, dependiendo 100% de la palabra de Dios escrita. El Señor también dice en 1 Corintios 14:20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Hay personas que piensan como niños en cuanto a las responsabilidades, en cuanto a las necesidades o a su vida espiritual. Se justifican en el error pensando como niños, cuando hay que pensar como niños solamente en lo que se refiere a la malicia. Hay que hacernos, hermanos, que no sabemos nada en lo malo, pero que ser bien despiertos, vivos, atentos en lo bueno, maduros, responsables, entendidos en todas las cosas que nos corresponden como responsables, siendo creyentes, siendo padres de familia, siendo esposos, siendo hermanos, lo que nos toque fuera, nos toque ser aún dentro de la sociedad. Tenemos que ser responsables, maduros, capaces, idóneos, porque Dios nos ha puesto por luz al mundo, dice la palabra. Por eso tenemos que aprender a renovarnos en una vida de poder, una vida de perfección, de santidad, de justicia, de verdad. Por eso el Señor también nos revela que tenemos que sabernos presentar delante de Dios cada día para que Él nos ayude a vivir agradándole con temor y temblor. Romanos 12 nos dice la palabra, versos 1 y 2. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y vemos que un cristiano tiene que experimentar primeramente una actitud de responsabilidad para venir delante de Dios y presentar su cuerpo, porque Dios se agrada en el cuerpo y en el espíritu, o en el cuerpo espiritual y natural. Dios se agrada que nosotros seamos santos, vivos, despiertos, atentos, de una manera justa, racional, inteligente, podamos honrarle en nuestro cuerpo a través de la alabanza, la oración, a través de todo lo que podamos hacer para Él. Ahí, hermano, manteniendo una mente renovada, hermano, transformada por la renovación del entendimiento. El Hijo de Dios que agrada a Dios, se va renovando día a día. No se duerme, no se estanca, no se queda en la pereza, en el letargo espiritual, sino más bien que se pone, hermanos, atento, despierto, para renovarse, transformarse, purificarse, lavarse cada día, santificarse, porque la palabra de Dios dice: el que es santo, santifíquese más todavía, y el que es puro, purifíquese más todavía. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos revela que si queremos probar y comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, tenemos que renovarnos. Tenemos que tener una mente renovada, una mente orientada hacia la victoria, el poder, hacia el triunfo, manteniendo el conocimiento de la verdad de Dios, no saliéndonos de la Escritura, porque todo es de acuerdo con la palabra de Dios. 1 Corintios 4:6 nos dice, hermanos, que Pablo se puso en ejemplo para enseñarnos a no pensar más de lo que está escrito, no pensar ni hablar nada más o fuera de la Escritura, porque esto trae envanecimiento y trae problemas unos contra otros. Tenemos que aprender a pensar entonces de acuerdo a la palabra de Dios escrita, no más ni menos, sino de acuerdo con la palabra de Dios escrita. Porque hay personas que, hinchadas por su mente carnal, se imaginan cosas raras y aparentan humildad, afectan humildad, como dice Colosenses también, el capítulo 2, versos 18-19. Mira lo que dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, no haciéndose de la cabeza, en virtud del quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios.
Ahí vemos, hermanos, que hay una mente real, una mente justa y hay una mente hinchada. Hay una mente envanecida, hay una mente carnal que vanamente se hincha y hace aparecer una vida como si fuera bueno siendo mala. Por eso hay personas extraviadas que creen que están muy bien porque piensan de una manera diferente a la palabra de Dios. Justifican sus errores, se exaltan, se engrandecen en sus propias ideas. Por eso dice la Biblia que están fuera de la voluntad de Dios, porque Dios no puede ser burlado. Él ha establecido un cuerpo que es la iglesia, donde todos los que son de Dios tienen que someterse y unirnos, hermanos, como Dios manda, por la palabra de Dios, dentro de los términos de la palabra de Dios y su justicia, para poder así vivir en una vida de bendición, de victoria. Dios quiere que todo hombre se llene de poder y de gloria, pero esto es dentro de los términos de su palabra escrita. Ahora eso es muy importante, hermanos, aprender y conocer la palabra de Dios ampliamente. El mundo está totalmente envanecido y equivocado, pero nosotros estamos para brillar, para alumbrar, para hacer luz al mundo. Efesios 4:17 también nos revela, al 17 al 19, nos revela la condición del mundo, cómo está el mundo, cómo piensa, cómo vive el mundo. Pues esto digo y requiero, dice Pablo, en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido y ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y vemos que el Señor, hermano, por medio de Pablo nos revela que el mundo está en la vanidad de su mente, entenebrecido, en ignorancia, en extravío, en dureza, en corrupción. Pero nosotros estamos sensibilizados por el Espíritu. La conciencia del cristiano fiel cada día se va sensibilizando más y más, porque el Espíritu de Dios y la palabra de Dios sensibiliza, quebranta la piedra, cambia el corazón, la mente, cambia y transforma al hombre por completo. Pero el pecado endurece, el pecado enceguece, atormenta, el pecado hace al hombre malo completamente. Por eso es que necesitamos renovar la mente por la palabra, escuchar a Dios por su palabra y escucharlo y obedecerlo, porque el Señor nos revela claramente que necesitamos y todos tenemos esa necesidad de limpiar la mente, de vaciar, echar afuera, desalojar todo lo malo. Por eso también dice la Biblia que hay que renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, hay que renunciar a toda cosa pecaminosa, vergonzosa, a todo lo que es mentira, pecado, vanidad, hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús, hay que renunciarlo de todo corazón, en espíritu y en verdad, para poder así llenar lo divino, lo santo, lo justo. Primero tenemos que desalojar de la mente todo lo que no agrada a Dios. Por eso dice también la Escritura que tenemos que limpiarnos de toda levadura del mundo y de la religión. 1 Corintios 5 podemos ver el 7 y 8 que dice la palabra: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque Cristo, vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahí vemos que nuestras vidas tienen que ser cambiadas, hermano. Sabemos que en el mundo todo es malicia, abundancia de chistes, cuentos y contaminación, inmundicia, estorba y anula la palabra de Dios, porque eso al hombre le parece que es alegre y feliz, en chistes, en burlas, pero esos son espíritus malos. Por eso un cristiano fiel y verdadero ya no está con bromas, chistes, porque un verdadero cristiano vive en sinceridad, dice el Señor por su palabra, y vive en la verdad, no en la falsedad. Por eso es que celebramos una fiesta espiritual libre de toda hipocresía y de toda falsedad, sino más bien
sinceros, fieles y verdaderos en Cristo Jesús. Por eso vemos, hermanos, que nuestras mentes tienen que cambiar, nuestra forma de pensar y obrar tiene que ser completamente distinta a la del mundo, porque Dios nos ha dado por su palabra un estilo de vida muy preciosa. Por eso también la Escritura nos revela, hermanos, que tenemos que ser sabios y entendidos y saber decidir por lo que es correcto. 1 Corintios 10:23 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Esto quiere decir que Dios nos permite hacer de todo lo que queramos, pero no todo nos aprovecha, no todo nos va a dar bendición, porque realmente solamente en obras buenas vamos a tener bendición y victoria y galardón, pero en obras malas no hay nada bueno que recibir. Por eso el Señor viene para pagar a cada uno según sus obras. La salvación es por gracia, pero la bendición es por obras, hermano. Por eso es que tenemos que hacer obras buenas para recibir galardones, bendiciones. Por eso es muy importante entender la verdad, la justicia de Dios. Romanos también 12 versos 9 nos revela que hay que aprender a aborrecer lo malo. No podemos amar lo malo, tenemos que aborrecer lo malo. Por eso la liberación es en un proceso. Primero se renuncia a lo malo y después uno tiene que habituarse a lo bueno y acostumbrarse a aborrecer lo malo, porque ese es el sello de un liberado. Una persona que ha sido liberada del enojo aborrece el enojo y por tanto no se enoja. Una persona que ha sido liberada de la mentira aborrece la mentira y ya no cae en la mentira. Pero el que todavía está contemplando, haciendo sus mentiras y sus cosas falsas, todavía no está liberado. Por eso la palabra de Dios nos revela, mis amados hermanos, que tenemos que aprender a ser justos, fieles, idóneos en todas las cosas, y no vivir engañándonos ni engañando a los demás, porque Dios no puede ser burlado, dice la Escritura. Dios nos ha llamado, nos invita a vivir como pueblo de Dios, como hogares, como familias, todos en comunión de espíritu. Por eso dice la Biblia en 1 Corintios 1:10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahí vemos que todos tenemos que pensar una misma cosa, estar unidos por el Evangelio y la verdad, en una mente, en un parecer. Eso es el mandamiento de Dios. Todo aquel que se divide está bajo condenación, bajo juicio de Dios, porque Dios ha establecido la comunión, la unidad, y el diablo la división. Por eso hay que ver a quién vamos a servir, a quién vamos a obedecer. Si es a Dios, entonces ahí va a estar la bendición, la victoria, la paz para el pueblo que obedece a Dios. Porque Dios, hermanos, examina a todos los hombres y nos da a cada uno según nuestras obras. Porque Dios, hermanos, tenemos que entender que Dios ama la paz de sus siervos, la paz de su pueblo, la prosperidad de sus amados. Dios es un Dios que prospera. Dios es un Dios, hermanos, que tiene mucha misericordia y se goza haciendo lo bueno. Se goza, hermano, bendiciendo. Se goza haciendo cosas buenas en favor de su iglesia. Por eso que tenemos que aprender a amar a Dios y amarnos unos a otros. Y todos los enemigos de Dios y de la iglesia solitos se eliminan, se atormentan, se destruyen, porque Dios es el que pelea por su pueblo. Por eso tenemos que entender, hermanos, que es muy importante y necesario aprender a ordenar nuestros pensamientos. Por eso también que el Señor ha establecido que hay que sujetarnos al pastor y no a nuestras propias ideas. Hay que sujetarnos a la palabra de Dios y no hacer cada uno lo que quiera. Porque todo aquel que no obedece a la palabra de Dios está realmente provocando la ira de Dios. Para eso es la palabra de Dios, para ordenarnos, para establecer la voluntad de Dios, la justicia de Dios en nuestras vidas. Por eso necesitamos, hermanos, entender a Dios, comprender y conocer cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Tenemos que aprender a vivir de acuerdo entonces con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y cada día esforzarnos por lavarnos y purificarnos por la sangre de Jesús y por la obediencia a la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La Biblia nos revela que hay un espíritu maravilloso y poderoso de Dios
que nos llena y nos ciñe de amor, de poder. Por eso dice 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino más bien de poder, de amor y de dominio propio. Por eso tenemos que aprender a ser responsables, manteniéndonos llenos del Espíritu Santo, llenos de amor, de poder, llenos de dominio propio. Por eso es, hermanos, que el Señor nos revela también que debemos que aprender a gobernarnos, a ser dueños de nosotros mismos, a gobernarnos con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, porque nadie debe hacer su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Y Dios espera que nosotros nos llenemos del conocimiento del Dios Altísimo, nos llenemos del Espíritu Santo y aprendamos a vivir preparados, capacitados para toda buena obra. El apóstol Pablo nos dice, hermanos, ciertamente en su experiencia como un cristiano, él proclamó y dijo, yo en Filipenses 4:11-13 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vemos una vida, hermanos, con una mentalidad preciosa, poderosa, una mentalidad vencedora, preparada y capacitada para todo, para superar toda adversidad, para afrontar y vencer ante toda necesidad. Por eso Pablo, él no tenía ningún problema, lo mucho ni lo menos, ni cualquier situación, él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué preciosa mentalidad. También decía él, más gracias a Dios, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. La victoria ya fue dada, Jesús ya venció, triunfó, ya ganó la batalla por nosotros y también en nosotros. Por eso Pablo también dice, aunque allá venga tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, venga lo que venga, principados, potestades, sea lo que fuere, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, porque antes en toda cosa adversa, en toda necesidad, dificultad y problema, somos más que vencedores por medio de Jesús de Nazaret. Alabado sea Dios para siempre. Por esto, hermano, tenemos que creer a la palabra, tenemos que obedecer el Evangelio, que es por fe. El Evangelio es potencia del cielo, es poder que salva, que redime, que transforma, que bendice. Es poder de Dios para traer abundancia de vida a todos nosotros. Por eso necesitamos creer a Dios, obedecer a Dios y mantener una vida, como dice la Biblia, de humillación y arrepentimiento, siempre dispuesto a despojarnos de lo malo y a recibir lo bueno, porque Dios quiere llenarnos de estabilidad, confianza, esperanza viva. Dios quiere hacer de nosotros maravillas. Dios quiere que cada uno de sus hijos aprendan a ser mansos, humildes, sabios, prudentes, inteligentes, llenos de gracia, de gloria, de poder, porque para esto es el Evangelio, para investirnos de poder de lo alto, para hacernos santos y gloriosos semejantes a Jesús, porque Jesús, Él es grande y poderoso, así también nosotros podemos ser como Él, porque Él vive en nosotros, y Él mora en nuestros corazones, en nuestro espíritu, y nuestra alma, y nuestro cuerpo, que le pertenece a Dios. Por eso tenemos que aprender, hermanos, a probar y a comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y mirar siempre hacia adelante, hacia la meta, al galardón, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tenemos que ver, hermanos, qué es lo que nos espera, qué es lo que Dios ha prometido: cielo nuevo, tierra nueva, un cuerpo, una vida inmortal, un cuerpo glorioso. La Biblia nos revela que nosotros seremos como Él cuando venga. Pero esto si estamos glorificados, si estamos en la gracia, en el poder, en la perfección, y si estamos, hermanos, ciertamente haciendo la voluntad de Dios agradable y perfecta, andando en el Espíritu, andando y viviendo en la gracia, en el poder de Dios. Por eso es muy importante entender a Dios, amar a Dios y vivir para la gloria de Dios, buscando las cosas de arriba, amando las cosas espirituales que permanecen por los siglos de los siglos, porque las cosas espirituales son eternas, dice el Señor.
Por eso tenemos que aprender a mirar hacia arriba siempre, en todo momento y lugar, mirar y depender del cielo y no de la tierra, porque el que es de Dios busca las cosas de arriba, donde está Cristo, donde está su bendición, su vida, donde está su tesoro, en los cielos. Por eso también en esta hora yo te invito, hermano, levanta la mirada hacia Dios y en esta hora y pídele al Señor también que te ayude, que te limpie tu mente, te libere, te santifique y te llene de virtud. Por eso, hermano, yo te invito, ponte de pie, hermano, amigo, ponte de pie, limpia, lávate con la sangre del Cordero tu mente, por la palabra de Dios, limpia tu manera de pensar para que sea tu vida cambiada y poderosa. Tienes que aprender a vivir en un pensamiento positivo, justo, recto, de acuerdo con la palabra de Dios. Por eso en esta hora les invito para que estar orando, hermano. Padre bueno y santo, en esta hora reconocemos, dile Señor, y te ayuda a orar, repite conmigo si quiere, dile Señor, yo reconozco que tu palabra es poder, es potencia, que renova, que sana, que libera. Yo reconozco que tu palabra es viva, es eficaz. Por eso en esta hora dile Señor, yo renuncio al pesimismo, yo renuncio a la impiedad, yo renuncio al extravío, a la maldad, yo renuncio a toda desconfianza, temor, yo renuncio a toda rebeldía y desobediencia a la palabra. Ahora mismo yo lo renuncio, lo ato, lo echo fuera de mí. Dile Señor, yo lo ato en el nombre de Jesús, yo lo echo fuera de mi corazón, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, y me declaro libre por la sangre de Cristo, libre por la verdad del Evangelio, libre para la gloria de Dios. Ahora mismo yo, Señor mío, en tu nombre renovo mi mente, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo me sujeto en obediencia, dile Señor, yo establezco un pacto de obediencia y sujeción a tu palabra para vivir bajo los mandamientos de Dios. Por eso en esta hora, Señor, que mi mente sea tu mente, Señor mío, que mis palabras, que todo mi ser sea, Señor, usado por tu Espíritu, por tu gracia, por tu gloria. Señor, hazme fiel, hazme verdadero, dile Señor, hazme justo y piadoso, hazme santo, misericordioso, hazme, Señor, conforme a tu imagen. Dile Señor Jesús, obra en mí y a través de mí, Señor, tus maravillas, tu misericordia, tu gloria, tu poder. Manifiesta en mi vida, Señor, tu bondad, tu santidad. Gracias por su sintonía. Le invitamos a escucharnos nuevamente a esta misma hora y por esta misma radioemisora. Le invitamos a que nos visite a nuestros cultos diarios en la Iglesia Cristiana Templo Santo a partir de las 8 de la noche, en prolongación Leoncio Prado 2953, Miraflores Alto, Chimbote. Cualquier comunicación, llamarnos al teléfono 35 34 12 o al celular 997 35 72. Que Dios les siga bendiciendo. Hasta la próxima.